Imagina que es octubre de 1930. Eres un agricultor de cereales en la zona rural de Nebraska, llamado Herald. Has trabajado esta tierra durante 30 años. El mes pasado, vendiste tu cosecha y depositaste $4,200 en el First National Bank de tu pequeño pueblo. Ese dinero representa un año entero de trabajo. Es tu capital inicial para la próxima primavera. Es la supervivencia de tu familia durante el invierno. El martes por la mañana, conduces hasta el pueblo para retirar $80 para provisiones. Hay una fila afuera del banco, una larga. La gente está murmurando. Algunos gritan. Las puertas están cerradas con llave. Un cartel escrito a mano pegado al cristal dice: cerrado hasta nuevo aviso. Empujas hacia el frente. Llamas a la puerta. Un empleado del banco dentro niega con la cabeza, evita el contacto visual y se aleja. Tus $40,100 siguen dentro. Puedes ver la bóveda desde la ventana. Pero nunca volverás a tocar ese dinero, ni $1. El banco ha quebrado. Tu depósito ha desaparecido. No hay seguro. No hay recurso. No hay apelación. Dentro de 2 años, 9,000 bancos estadounidenses cerrarán sus puertas exactamente como este. 1/3 de todo el dinero que los estadounidenses pensaban que poseían simplemente se desvanecerá. No se perdió en el mercado de valores, no se jugó, se depositó, se confió y luego se borró. Esto es historia documentada. Y la razón por la que importa ahora es porque las condiciones legales y estructurales que hicieron posible 1929 no han sido eliminadas, han sido oscurecidas, han sido renombradas. Pero la arquitectura fundamental sigue siendo la misma. Cuando depositas dinero en un banco, no estás guardando tu dinero. Estás prestando tu dinero a una corporación privada. Te conviertes en un acreedor no garantizado. Y los acreedores no garantizados son los últimos en la fila cuando la institución quiebra. Esto no es teoría. Es derecho contractual. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Comencemos con lo que la mayoría de la gente cree. La suposición común es que el dinero en un banco está seguro. Está ahí. Es tuyo. Puedes acceder a él en cualquier momento. El edificio es sólido. La bóveda es gruesa. El gobierno asegura los depósitos. El sistema ha sido arreglado desde la Gran Depresión. Eso fue hace casi un siglo. Seguramente hemos aprendido que esta creencia es producto de un diseño cuidadoso, no de una banca cuidadosa, sino de una mensajería cuidadosa. La verdad es más incómoda. Ahora, cuando depositas efectivo en una cuenta corriente o de ahorros, estás celebrando un acuerdo contractual. El banco toma tu dinero y a cambio te emite un pasivo. Ese pasivo dice que el banco te debe. Pero el efectivo en sí mismo ahora pertenece al banco. Se convierte en parte de su balance. Pueden prestarlo, invertirlo, perderlo. Ahora eres un acreedor esperando que se te devuelva el dinero. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto porque el sistema funciona sin problemas el 99,9% de las veces. Pasas tu tarjeta. El dinero aparece. Transfieres fondos. Llegan. La ilusión de acceso se siente como propiedad. Pero hay una diferencia entre acceso y propiedad. El acceso puede ser revocado. En el derecho concursal, los depositantes se clasifican por debajo de los acreedores garantizados, por debajo de las contrapartes de derivados, por debajo de muchas otras reclamaciones. Si un banco se vuelve insolvente y se liquida, los depositantes pueden recibir centavos por dólar o nada en absoluto, dependiendo de lo que quede después de satisfacer las reclamaciones principales. Ahora podrías decir, pero tenemos seguro de depósitos, la FDICD. Eso es cierto. Y examinaremos exactamente lo que eso significa. Pero primero, volvamos a 1929. La caída de octubre de 1929 se recuerda como un evento del mercado de valores. Martes negro, el Dow cayendo un 12% en un solo día. Titulares, pánico, corredores saltando por las ventanas.
Pero la verdadera devastación económica no provino del mercado de valores, vino del sistema bancario, y llegó lentamente. En 1929, Estados Unidos tenía aproximadamente 25,000 bancos comerciales. Operaban bajo un sistema llamado banca de reserva fraccionaria. Esto es lo que significa: cuando depositas $1,000, el banco no guarda $1,000 en una bóveda esperándote. Guarda una fracción, quizás el 10%, y presta el resto. Esos son $900 que ahora salen, emitidos como un préstamo a otra persona. Ese prestatario deposita su dinero en otro banco. Ese banco guarda el 10%, presta el resto. El ciclo continúa. $1,000 en depósitos originales pueden generar 8, 9, incluso $10,000 en crédito total en todo el sistema. Esto se llama el multiplicador monetario. Así es como la banca moderna crea dinero. Funciona maravillosamente en condiciones de calma. Todos confían en el sistema. Los retiros y depósitos se equilibran aproximadamente. El banco gana intereses sobre los préstamos y te paga una fracción de ese interés. Pero el sistema tiene una vulnerabilidad fatal. Si demasiados depositantes quieren su dinero al mismo tiempo, el banco no puede pagar. El dinero no está ahí. Ha sido prestado. Los préstamos son a largo plazo. Los depósitos son a corto plazo. Esto se llama un desajuste de duración. Y en 1930 comenzó a desmoronarse. La primera ola de quiebras bancarias golpeó a fines de 1930. Un solo banco grande en Nueva York, el Bank of United States, colapsó en diciembre. A pesar de su nombre, era una institución privada, no un banco gubernamental. Tenía más de 400,000 depositantes. Cuando fracasó, los rumores se extendieron. La confianza se resquebrajó. En pequeños pueblos del Medio Oeste y del Sur, los depositantes comenzaron a preocuparse. Comenzaron a retirar su dinero por si acaso. Pero el por si acaso se convirtió en una profecía autocumplida. Cuando suficientes personas retiran, el banco se queda sin reservas. No puede cumplir con sus obligaciones. Quiebra. Y cuando un banco quiebra, los depositantes de los bancos cercanos entran en pánico. Esto es una corrida bancaria. Y a principios de la década de 1930, se extendió como la pólvora. Entre 1930 y 1933, más de 9,000 bancos quebraron. Los depósitos totales eliminados superaron los $7,000 millones, lo que en términos actuales sería mucho más de $140,000 millones. Estas no fueron pérdidas especulativas. Eran cuentas de ahorro, cuentas comerciales, cuentas de nómina. El dinero que la gente pensaba que estaba seguro. Piensa en lo que eso significa. No invertiste, no apostaste, hiciste lo responsable, ahorraste. Y el sistema lo borró. ¿Por qué el gobierno no detuvo esto? Porque no había ningún mecanismo establecido, ningún seguro de depósitos, ningún prestamista de última instancia coordinado, dispuesto a intervenir a gran escala. La Reserva Federal existía, pero no actuó con decisión. Algunos historiadores argumentan que la Fed en realidad endureció las condiciones cuando debería haberlas relajado. Aquí hay un punto estructural más profundo. La banca de reserva fraccionaria es inherentemente frágil. Crea más reclamaciones sobre el dinero de las que realmente existen. En tiempos normales, esto funciona porque no todo el mundo exige el pago simultáneamente. Pero la confianza es el muro de carga. En el momento en que suficientes personas dudan del sistema, el sistema colapsa bajo sus propias matemáticas. Este es el mecanismo oculto. Los bancos no quiebran porque estén mal gestionados, aunque eso ayuda. Los bancos quiebran porque están gestionando un desajuste de vencimientos por diseño. Pasivos a corto plazo, activos a largo plazo. Funciona hasta que no funciona. Ahora, aquí es donde se pone incómodo. En 1933, el gobierno de Estados Unidos respondió creando la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la FDIC. Esto tenía como objetivo restaurar la confianza.
Si tu banco quiebra, el gobierno te reembolsará hasta cierto límite. Originalmente, eran $2,500. Hoy, son $250,000. La mayoría de la gente cree que esto resuelve el problema. Si mi banco quiebra, estoy cubierto. Examinemos esa creencia cuidadosamente. La FDIC es un fondo de seguro. Como todos los fondos de seguro, tiene un saldo. A partir de 2023, el Fondo de Seguro de Depósitos tenía aproximadamente $116,000 millones. Esa es la reserva de dinero disponible para cubrir los depósitos bancarios fallidos. Los depósitos asegurados totales en el sistema bancario de Estados Unidos superan los $10 billones. Eso significa que el fondo de seguro cubre aproximadamente el 1,1% de los depósitos asegurados. El sistema no está diseñado para sobrevivir a una crisis sistémica. Está diseñado para sobrevivir a fallas aisladas. Un banco aquí, un banco allá, dispersos, manejables. Si varias instituciones grandes fallan simultáneamente, las cuentas no cuadran. La FDIC necesitaría pedir prestado al Tesoro, lo que significa que la Reserva Federal probablemente necesitaría crear dinero nuevo. Eso no es un seguro, eso es un rescate. Y hay otra capa en esto. Cuando el Silicon Valley Bank colapsó en marzo de 2023, aproximadamente el 94% de sus depósitos no estaban asegurados. Excedían el límite de $250,000. El gobierno intervino y compensó a todos los depositantes, pero esta fue una decisión discrecional. No había ningún requisito legal para hacerlo. El gobierno creó una nueva facilidad de emergencia, utilizó la excepción de riesgo sistémico y respaldó los depósitos. Pero también dejaron claro que esto fue una respuesta a los temores de contagio sistémico, no una garantía para el futuro. Así que pregúntate, si tu banco quiebra mañana y tus depósitos superan los $250,000, ¿qué sucede? La respuesta es que depende de quién esté a cargo, cuál sea el cálculo político y si la quiebra se considera lo suficientemente sistémica como para justificar una intervención. Eso no es seguridad. Eso es incertidumbre con una capa de confianza. Y para aquellos con depósitos inferiores a $250,000, el seguro existe, pero el proceso puede tardar días o semanas. Mientras tanto, no tienes acceso. Tu dinero está congelado mientras los reguladores resuelven los escombros. Pregúntale a Harold de Nebraska cómo se siente eso. Veamos qué sucede en otros lugares. En 2013, Chipre experimentó una crisis bancaria. Los dos bancos más grandes eran insolventes. La Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional impusieron un rescate con condiciones. Por primera vez en la banca occidental moderna, los depositantes se vieron directamente afectados. No por la inflación, no por la devaluación, directamente. Los depósitos superiores a 100,000 euros se convirtieron forzosamente en capital bancario. Algunos depositantes perdieron el 47,5% de sus saldos no asegurados de la noche a la mañana sin previo aviso. Esto se llamó un bail-in. El término es importante. En un bailout, el gobierno inyecta dinero para salvar al banco. Los contribuyentes pagan. En un bail-in, los depositantes y acreedores pagan. Sus reclamaciones se convierten o se amortizan para recapitalizar la institución. Después de Chipre, la Unión Europea adoptó formalmente las reglas de bail-in como parte de la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria. Estados Unidos tiene marcos similares en vigor bajo Dodd-Frank y la Autoridad de Liquidación Ordenada. Estas reglas existen. Están documentadas. Significan que en una crisis, tus depósitos pueden usarse para estabilizar la institución, y esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Estas reglas no son medidas de emergencia, son el mecanismo de resolución preferido. Los reguladores ven los bail-ins como preferibles a los rescates financiados por los contribuyentes. El costo político de rescatar bancos es enorme. El costo político de recortar discretamente a los depositantes es mucho menor.
especialmente si esos depositantes son corporaciones, entidades extranjeras o los ricos. Ahora, abordemos la pregunta práctica. Si los bancos no son perfectamente seguros, ¿dónde se guarda el efectivo? Esto no es asesoramiento financiero. Esto es un análisis histórico y estructural. Lo que sigue son descripciones de mecanismos, no recomendaciones. Efectivo físico, el método más antiguo, moneda de papel que se mantiene fuera del sistema bancario. No se puede congelar, no se le puede aplicar un bail-in, no se puede incautar digitalmente, pero tiene inconvenientes. El efectivo puede ser robado, el efectivo puede quemarse, el efectivo no genera intereses. Y en un entorno inflacionario, el efectivo pierde poder adquisitivo cada año. Durante la Gran Depresión, quienes tenían efectivo físico se beneficiaron. Los precios cayeron. La deflación aumentó el poder adquisitivo del dinero. El efectivo era el rey. Pero en colapsos inflacionarios como la Alemania de Weimar o Zimbabue, tener moneda física era la peor opción posible. Los billetes se volvieron inútiles más rápido de lo que se podían gastar. Entonces la pregunta es, ¿para qué tipo de crisis te estás preparando? Un colapso deflacionario favorece el efectivo. Un colapso inflacionario lo destruye. Títulos del Tesoro. Obligaciones directas del gobierno de Estados Unidos. Letras, notas y bonos del Tesoro. Cuando compras un título del Tesoro, estás prestando al gobierno federal, no a un banco privado. Estos se pueden comprar directamente al Tesoro a través de un sistema llamado Treasury Direct. No se requiere intermediario. Ningún banco retiene tus activos. En una crisis bancaria, los títulos del Tesoro se consideran generalmente el activo denominado en dólares más seguro. El gobierno de Estados Unidos nunca ha incumplido su deuda. El dólar es la moneda de reserva global. Los títulos del Tesoro son el pilar de garantía de todo el sistema financiero. Pero hay una trampa. Si mantienes títulos del Tesoro a través de una correduría, dependes de que esa correduría siga siendo solvente. Si la correduría quiebra, tus activos deberían estar protegidos bajo el seguro SIPC. Pero el proceso puede ser lento e incierto. Si mantienes títulos del Tesoro directamente a través de Treasury Direct, eliminas el riesgo del intermediario, pero la accesibilidad se convierte en un problema. Vender rápidamente es más difícil. La interfaz es arcaica. Fondos del mercado monetario. Estos son fondos mutuos que invierten en deuda a corto plazo de alta calidad. A menudo se perciben como equivalentes de efectivo, pero no son lo mismo que los depósitos bancarios. Son valores. En 2008, el Reserve Primary Fund, un importante fondo del mercado monetario, rompió el dólar. Su valor liquidativo cayó por debajo de $1 por acción. Los inversores entraron en pánico. Los rescates se congelaron. El gobierno intervino para estabilizar los mercados monetarios. Pero, de nuevo, esa intervención fue discrecional, no garantizada. Oro y metales preciosos. El oro físico ha sido una reserva de valor durante miles de años. No se puede imprimir, no se puede incumplir. Existe completamente fuera del sistema bancario. Durante la década de 1930, el oro fue uno de los pocos activos que mantuvo su valor. Pero hay una complicación histórica. En 1933, el presidente Franklin Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 6102, que prohibía a los estadounidenses poseer lingotes de oro. Se exigió a los ciudadanos que entregaran su oro a la Reserva Federal a cambio de dólares en papel. Esto no es especulación, esto es ley. Búscalo. Orden Ejecutiva 6102. El gobierno puede y ha prohibido la posesión privada de oro. Puede volver a hacerlo. La plata tiene propiedades similares, pero es más volátil. El platino, el paladio y otros metales son nicho. Si eliges metales preciosos, también debes resolver el problema del almacenamiento. ¿Dónde los guardas? ¿En una caja de seguridad bancaria que todavía está dentro del sistema bancario? Durante los feriados bancarios,
Las cajas de seguridad suelen ser inaccesibles, monedas extranjeras y cuentas extranjeras. Algunas personas diversifican manteniendo efectivo en bancos extranjeros o en monedas extranjeras, francos suizos, dólares de Singapur, jurisdicciones con fuertes derechos de propiedad. Esto añade diversificación geopolítica, pero introduce complejidad. Riesgo cambiario, requisitos de información, sistemas legales extranjeros. Los estadounidenses deben informar las cuentas bancarias extranjeras que superen los $10,000 en el FBAR. El incumplimiento conlleva sanciones severas. La banca offshore es legal, pero está fuertemente regulada. Activos reales, tierra, propiedad, materias primas, cosas que existen en el mundo físico. Estos no son líquidos. No puedes gastar una granja, pero no se les puede aplicar un bail-in. No se pueden congelar. Tienen utilidad más allá del valor financiero. En entornos hiperinflacionarios, los activos reales históricamente han superado a los activos financieros. En entornos deflacionarios, a menudo caen de precio debido a la falta de compradores y la contracción del crédito. Aquí está la incómoda verdad. No hay una solución perfecta. Cada opción tiene ventajas y desventajas. Cada refugio seguro tiene condiciones bajo las cuales falla. El efectivo físico es vulnerable a la inflación y al robo. Los títulos del tesoro dependen de la solvencia del gobierno y de tu capacidad para acceder a ellos. El oro puede ser confiscado o declarado ilícito. Las cuentas extranjeras te exponen al riesgo cambiario y a la complejidad regulatoria. Los activos reales son ilíquidos y pueden caer de valor. La trampa es esta. El sistema está diseñado para mantener tus activos dentro del sistema. Incentivos fiscales, conveniencia, normas sociales. Miedo a ser visto como paranoico. Mantener efectivo fuera de un banco se siente extraño. Comprar oro se siente excéntrico. Abrir una cuenta en el extranjero se siente sospechoso. Y sin embargo, la historia muestra que aquellos que diversificaron, que mantuvieron la opcionalidad, que no depositaron toda su confianza en una sola institución, les fue mejor. No porque predijeran la crisis, sino porque se prepararon para la incertidumbre. En cada crisis bancaria, el costo se distribuye, pero no de manera uniforme. De 1929 a 1933, las personas que pagaron fueron pequeños depositantes en pequeños pueblos. No tenían poder político, ni representación legal, ni acceso a información privilegiada. Confiaron en el sistema y el sistema les falló. Los ricos, en muchos casos, vieron las señales antes. Trasladaron dinero a bonos del gobierno, a oro, a instituciones más seguras. Tenían opciones. En Chipre, el patrón fue el mismo. Los grandes depositantes no asegurados, muchos de ellos ciudadanos rusos y empresas offshore, fueron los más afectados. Pero los chipriotas comunes también perdieron el acceso a sus ahorros durante semanas durante los controles de capital. Los retiros de cajeros automáticos se limitaron a 300 euros por día. En Argentina, en 2001, el gobierno congeló todas las cuentas bancarias en lo que se llamó el corralito. Los depósitos en pesos se convirtieron forzosamente a una moneda devaluada. La clase media vio sus ahorros evaporarse. En cada caso, las personas que pagaron el precio fueron aquellas que confiaron en el sistema sin entenderlo. Aquellos que asumieron la seguridad, aquellos que no hicieron preguntas. Esto no es un juicio moral, es una observación estructural. El sistema no protege a los desinformados, extrae de ellos. Volvamos a la estructura. El sistema bancario moderno está más interconectado que nunca. Los mercados de derivados superan los $600 billones en valor nominal. Los bancos poseen activos unos de otros. Las cascadas de fallos son más rápidas y difíciles de contener. El riesgo de tipos de interés ha surgido como un asesino silencioso. Cuando los tipos suben rápidamente, como lo hicieron en 2022 y 2023, el valor de mercado de los bonos de larga duración cae. Los bancos que poseen estos bonos enfrentan pérdidas no realizadas. Silicon Valley Bank
tenía más de 90,000 millones de dólares en valores. Cuando subieron los tipos, esos valores perdieron valor de mercado. Cuando los depositantes quisieron su dinero, el banco se vio obligado a vender con pérdidas. Las pérdidas provocaron pánico. El pánico provocó una corrida. La corrida provocó el colapso. Esto sucedió en 48 horas. La Reserva Federal creó facilidades de emergencia para detener el contagio. El programa de financiación bancaria a plazo permitió a los bancos pedir prestado contra valores sumergidos a su valor nominal. Esto evitó el colapso inmediato, pero no resolvió las pérdidas subyacentes. Las pérdidas siguen ahí. Simplemente están ocultas. A mediados de 2023, las pérdidas no realizadas en el sistema bancario de Estados Unidos superaban los 500,000 millones de dólares. No todos los bancos están igualmente expuestos, pero la fragilidad es estructural. El desajuste de duración persiste. Y aquí está la restricción. Si la inflación persiste, la Fed debe mantener los tipos elevados. Eso mantiene la presión sobre los balances bancarios. Si la Fed recorta los tipos para aliviar a los bancos, la inflación puede reavivarse. El dólar puede debilitarse. Solo hay dos caminos. Ninguno es indoloro. Esa es la trampa. La historia no se repite, pero rima. En 1929, la gente confiaba en los bancos porque los bancos siempre habían estado ahí. El fracaso era impensable hasta que sucedió. En 2008, la gente confiaba en los valores respaldados por hipotecas porque tenían calificación AAA. El fracaso era impensable hasta que sucedió. En 2023, la gente confiaba en los bancos regionales porque estaban regulados. El fracaso era impensable hasta que sucedió. Cada vez el sistema encontró una manera de tranquilizar. Cada vez la tranquilidad fue parcialmente cierta y parcialmente ilusión. El seguro de depósitos existe, pero tiene límites. La regulación existe, pero tiene lagunas. Los bancos centrales existen, pero tienen restricciones. La pregunta no es si el sistema es seguro. La pregunta es bajo qué condiciones falla y qué sucede cuando lo hace. Si entiendes las condiciones, puedes prepararte, no predecir. Prepárate. Si no entiendes las condiciones, eres Gerald en Nebraska, esperando en la fila, golpeando el cristal, viendo cómo tus ahorros desaparecen. Esto es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero o de inversión. Nada en esta presentación debe interpretarse como una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. Consulta a un profesional cualificado antes de tomar decisiones financieras. El sistema bancario no es malvado, no es una conspiración, es una máquina. Las máquinas hacen lo que están diseñadas para hacer. La banca de reserva fraccionaria crea crédito, impulsa las economías, también crea fragilidad. Cuando la confianza se rompe, la máquina se rompe. La pregunta no es si confías en los bancos. La pregunta es si entiendes lo que un banco es en realidad. Un banco no es una bóveda, es una contraparte, y las contrapartes pueden fallar. Quienes entendieron esto en 1929 tuvieron efectivo, tuvieron oro, diversificaron, redujeron la exposición antes de que se cerraran las puertas. Quienes no entendieron lo perdieron todo. Los mecanismos no han cambiado, solo los nombres. El seguro de depósitos es gestión de la confianza. La autoridad de bail-in es distribución de pérdidas. Las facilidades de préstamo de emergencia son estabilización del sistema. El lenguaje es moderno. La estructura es antigua. Y la restricción permanece. Cuando demasiadas personas quieren salir al mismo tiempo, no todos pueden salir. Piensa en lo que eso significa. El patrón ya está en marcha. La pregunta no es si vendrá la próxima crisis. La pregunta es si entiendes dónde está realmente tu dinero cuando llegue. La mayoría de la gente nunca estudia los mecanismos de la falla hasta que están viviendo uno. Este canal existe para examinar las autopsias mientras todavía hay tiempo para aprender. Si este análisis cambió la forma en que ves la seguridad de tus ahorros y la historia del sistema bancario, por favor, suscríbete
y dale me gusta al video. Estamos descubriendo la historia financiera que han intentado enterrar. Asegura tu futuro entendiendo el pasado. La próxima inmersión profunda en la arquitectura del sistema se publicará pronto.